El problema número 4 es de reacciones R2 y cálculos estequiométricos y nos dice el dióxido de cloro es un desinfectante y decolorante que puede obtenerse haciendo reaccionar clorato de sodio con peróxido de hidrógeno en medio ácido. De acuerdo con la siguiente ecuación química no ajustada, fijaros que nos dice que no está ajustada. Nos dan la ecuación química y nos dice A. Escriba la semireacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada, tanto en su forma iónica como molecular. Por tanto, vamos a tener que ajustar la reacción química a partir del método del ion-electrón. Pero lo primero que vamos a hacer es identificar esos estados de oxidación para saber quién se oxida y quién se reduce. Para obtener los estados de oxidación vamos a utilizar las reglas de asignación. Fijaros, elementos libres van a tener estado de oxidación 0. Elementos libres pues son átomos libres que no tienen ningún tipo de carga o también moléculas diatómicas formadas por el mismo elemento. Los iones monoatómicos, ¿vale?, van a tener como estado de oxidación la carga. Iones monoatómicos son aquellos que están formados únicamente por un átomo, ¿vale?, y tiene esa carga. Por ejemplo, aluminio 3+, es aluminio con carga 3+, la carga coincide con ese estado de oxidación. A partir de aquí se refiere a estados de oxidación cuando estos átomos están dentro de una molécula. Por ejemplo, los metales alcalinos, cuando forman parte de una molécula, su estado de oxidación es +1. Acordaros que los metales alcalinos son los que están en el primer grupo de la tabla periódica, el litio, sodio, potasio, etc. Luego tenemos los metales alcalinoterrios, que están en el segundo grupo de la tabla periódica, pues el berilio, el magnesio, calcio, etc. Todos estos tienen estado de oxidación +2. Tenemos el hidrógeno, que puede tener estado de oxidación -1 o +1, va a depender de con quién se combine. Si se combina con los metales, como los metales solo tienen esta oxidación positivo, pues ellos van a actuar con, el hidrógeno va a actuar con la valencia -1, mientras que con el resto actuará con valencia positiva. Y luego el oxígeno puede tener valencia -2, normalmente va a actuar con la -2, exceptuando los peróxidos que actuará con la -1. Tendremos dos átomos de oxígeno y cada uno de ellos actuará con esa valencia -1. Pues vamos a identificar los estados de oxidación de cada uno de los compuestos que participan en nuestra reacción y tenemos primeramente el clorato de sodio. Fijaros que el sodio es un metal alcalino, por tanto el estado de oxidación será +1 y el oxígeno pues le vamos a poner el -2. Vamos a tener que calcular el estado de oxidación del cloro. El cloro tiene varios estados de oxidación. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues fijaros, el oxígeno hemos dicho que tiene estado de oxidación -2 y tenemos 3 oxígenos. 3 por -2 nos da -6 y el sodio tiene carga +1, pues -6 cargas negativas más una positiva que nos aporta el sodio nos va a dar -5 cargas negativas. Por tanto, el cloro nos va a tener que aportar 5 positivas para compensar esas negativas que teníamos. Fijaros, 3 por 2 -6 más 1, 5 negativas, pues el cloro aportará 5 positivas, de manera que la carga total de la molécula sea 0. Por tanto, cloro 5. Este de aquí es el agua oxigenada. En el agua oxigenada el estado de oxidación del oxígeno es -1 porque es un peróxido. Otra manera de identificar los peróxidos es que es si fuera un óxido, diríamos, este óxido, normalmente los óxidos se simplifican cuando se puede dividir toda la molécula entre dos. No es un óxido porque no se ha simplificado. Si fuera un óxido, habríamos simplificado y sería HO. Pero si no hemos simplificado es porque se trata de un peróxido. Otra manera sería cuando estás identificando los estados de oxidación, te salen valencias o estados de oxidación que no equivalen a lo que nos hemos aprendido. Entonces le asignamos al hidrógeno +1 al oxígeno -1 y fijaros que nos sale porque 2 por -1 sería -2, 2 por +1 +2, +2 -1, pues se compensa y nos sale esa carga neutra que tiene la molécula. Aquí el ácido sulfúrico, pues el hidrógeno +1 y el oxígeno -2.
para calcular la valencia del azufre, pues lo mismo que hemos hecho con el clorato sódico. Vamos a ver qué carga nos da entre estos dos. Sería 4 oxígenos, cada uno que actúa con la valencia menos 2, 4 por menos 2, menos 8, más 2 positivas, porque tenemos 2 hidrógenos, me daría menos 6. Por tanto, el azufre tiene que actuar con valencia más 6 para compensar ese menos 6 y que al final la carga de la molécula sea neutra, por tanto 6. Aquí el cloro, el dióxido de cloro, pues vamos a ver qué valencia puede tener el cloro. El oxígeno tiene menos 2, tenemos 2 oxígenos, por tanto 2 por menos 2 será menos 4, para compensar ese menos 4 el cloro tiene que tener la valencia más 4. Este es un elemento libre, que está catalogado como elemento libre, es una molécula diatómica formada por átomos idénticos, por tanto estado de oxidación 0. Aquí tenemos el agua, pues el hidrógeno actuará con más 1, el oxígeno con menos 2, de manera que al final se nos compensan las dos cargas, fijaros, menos 2 y luego más 1, pero dos hidrógenos, pues nos da una carga más 2 y menos 2 se nos anulan. Y esta de aquí, sulfato de sodio, pues el sodio pertenece al primer grupo de la tabla periódica, es un metal alcalino, el oxígeno tiene valencia menos 2, 4 por menos 2 me da menos 6 y 2 positivas porque tenemos dos sodios, 4 por menos 2 me daría menos 8, y 2 positivas que tiene el sodio, pues me daría menos 6. Por tanto, para compensar ese menos 6, el azufre tiene que tener valencia más 6. Ahora sí. Pero fijaros que esto sigue siendo sulfato y aquí sigue siendo sulfato. Por tanto, si habíamos calculado esta valencia, esto es SO4 y esto también es SO4. Como se mantiene la forma, el azufre tiene la misma valencia. Si hubiéramos pasado de SO4 a SO3, ahí sí que nos habría cambiado la valencia. Pero aquí dijimos, partimos de SO4 y aquí también hay SO4, lo que pasa es que hemos sustituido esos hidrógenos por sodio, ¿vale? Pero bueno, siempre está bien comprobarlo por si acaso. Pues vamos a ver qué elementos han cambiado los estados de oxidación. Fijaros, el cloro tiene valencia 5 y ha pasado a una valencia más 4. Eso significa que el estado de oxidación ha disminuido. Por tanto, estado de oxidación, si disminuye es que se ha reducido y por tanto, si él se reduce, ¿a costa de qué? De oxidar a otra sustancia. Por otro lado tenemos el agua oxigenada, que el oxígeno tiene la valencia menos 1 y ha pasado, aquí fijaros, aquí el oxígeno tiene valencia 0. Por tanto, de menos 1 a más 1, pues ha aumentado el estado de oxidación. ¿Por qué no lo pongo aquí? Porque si fuera agua oxigenada, agua, el estado de oxidación del oxígeno habría disminuido, también se reduciría. Si este se ha reducido, este se tendrá que oxidar. Por tanto, lo he puesto con el oxígeno, sería con el oxígeno, ¿vale? Entonces pasa de menos 1 a 0. Hemos dicho que de menos 1 a 0 aumenta el estado de oxidación, se oxida a costa de ¿qué? De reducir a otras sustancias, el agente reductor. Por tanto, el clorato de sodio es el agente oxidante, el agua oxigenada es el agente reductor. Por tanto, nos vamos a la siguiente etapa. Una vez ya tenemos identificados qué es el agente reductor, qué es el agente oxidante, pues lo que vamos a hacer es escribir las semirreacciones. Para escribir las semirreacciones tenemos que expresar las sustancias en forma iónica, es decir, si se trata de un ácido, pues vamos a quitarle esos protones. Si se trata de una sal, pues quitaremos lo que es la parte del metal y nos quedaremos con la parte, bueno, depende, disociaremos esa sal y dependiendo del elemento que está cambiando esta oxidación, o nos quedamos con el metal o nos quedamos con la otra parte, ¿vale? Y bueno, y también fijaros que los óxidos no se separan, ¿vale? Los óxidos se van a quedar en la forma junto con el oxígeno, ¿vale? Todo lo que está unido a oxígeno se queda unido a ese oxígeno. Por tanto, fijaros que aquí, esto es una sal,
El clorato de sodio lo vamos a escribir como clorato solo, porque lo que está cambiando esta oxidación es el cloro y el cloro está unido directamente a oxígeno. Hemos dicho que si está unido directamente a oxígeno, ese oxígeno se queda unido a ese átomo que ha experimentado esa oxidación o esa reducción. Y lo que sí que separaremos será el sodio. ¿Vale? Pues escribimos la semireacción de reducción, el clorato pasa a dióxido de cloro, esto es un óxido, no se separa, pues se queda tal cual. Y el agua oxigenada también es un peróxido, tanto peróxidos como óxidos no se separan, está directamente unido a ese oxígeno, pues lo vamos a escribir y pasa ¿qué? A oxígeno. Pues ya tenemos planteadas nuestras semireacciones redox y nos pasamos al siguiente apartado, que sería ajustar el número de átomos. ¿Cómo ajustamos el número de átomos? Pues primero el del átomo en cuestión, cloro y cloro, tenemos un cloro, eso está ajustado, pero luego ajustaríamos el número de átomos de oxígeno. Fijaros que aquí tenemos 3 oxígenos y aquí solo tenemos 2 oxígenos. Tenemos que añadir oxígeno, pero lo vamos a añadir en forma de agua. Vamos a añadir tantas aguas como oxígenos nos falten. Por tanto, como nos falta un oxígeno, vamos a añadir aquí una molécula de agua. Y fijaros que al añadir esta molécula de agua estoy añadiendo hidrógeno. He añadido 2 hidrógenos. Para compensar esos 2 hidrógenos que he añadido, al otro lado añadiremos esos hidrógenos en forma de protones, porque se trata de medio ácido. Pues ya lo tenemos. Ya tendríamos ajustado el número de átomos. En la oxidación tenemos el agua oxigenada que pasa a O2. Fijaros que el O2 y el O2 están ajustados, los oxígenos están ajustados, pero nos faltaría ajustar los hidrógenos. Hemos dicho que los hidrógenos los ajustamos con protones, por tanto vamos a añadir aquí 2 protones. Y ya tendríamos ajustados ambas semireacciones, lo que es el número de átomos. Ahora nos iríamos a las cargas. Por tanto, nos vamos a ajustar las cargas y para ajustar las cargas lo que tenemos que hacer es ajustar el número de cargas a un lado y a otro, que la carga a un lado y a otro sea la misma. Por tanto, vamos a ver qué carga hay aquí. Fijaros que tenemos el clorato, tiene una carga negativa y luego tenemos 2 protones que tienen 2 cargas positivas, por tanto nos va a dar una negativa y 2 positivas nos da una positiva. Y sin embargo, al otro lado tenemos 2 moléculas que no tienen carga, por tanto la carga a este lado va a ser 0. ¿Cómo vamos a ajustar la carga? Pues vamos a ajustarla añadiendo electrones. Es decir, al lado donde tengamos un exceso de carga positiva le vamos a añadir electrones de manera que igualemos las cargas a ambos lados. Fijaros que el exceso de carga positiva lo tenemos aquí, por tanto vamos a tener que añadir aquí los electrones. ¿Y cuántos vamos a añadir? Pues vamos a añadir un electrón, de manera que un electrón más una carga positiva me dé una carga neutra igual que aquí, no es de carga 0, ¿vale? Por tanto aquí un electrón lo añadimos en donde hay exceso de carga positiva. Vamos a hacer lo mismo para la otra semireacción. Aquí tenemos una molécula que no tiene carga, pues carga 0. A este lado tenemos 2 protones y una molécula que no tiene carga, por tanto nos quedamos con 2 cargas positivas y fijaros donde tenemos carga positiva en exceso es en este lado. Por tanto, los electrones van a ir a este lado. ¿Y cuántos vamos a tener que añadir? Pues si tenemos 2 cargas positivas y aquí 0, pues vamos a tener que añadir 2 electrones, de manera que 2 electrones y 2 cargas positivas, pues me dé 0, carga 0. Y ya tendríamos compensadas lo que son, ajustadas lo que son las cargas en ambas semireacciones. Una vez tenemos ajustadas las cargas, lo que vamos a hacer es igualar el número de electrones a ambos lados de la reacción. Y para ello lo que vamos a hacer es multiplicar las reacciones por algún valor de manera que los electrones se nos igualen. Fijaros que aquí solo tenemos un electrón y aquí tenemos 2 electrones, pues podemos multiplicar esta ecuación por 2 de manera que también tengamos 2 electrones. Multiplicaremos esa ecuación por 2 y vamos a sumar las 2 semireacciones y ya obtendremos la reacción que estábamos buscando. Fijaros, multiplico 2 por el clorato, tengo aquí los 2 cloratos, 2 por los 2 protones me dan 4 protones, tendría 2 electrones, pero estos 2 electrones se van con estos, por eso no los he puesto, y a continuación seguiríamos aquí, a este lado también, la molécula de agua oxigenada, ¿vale? Y ya nos iríamos al otro lado que tenemos 2 de dióxido de cloro, 2 de agua
el oxígeno, ¿vale? Fijaros, y los dos protones. ¿Por qué he puesto los protones en azul? Porque cuando tenemos moléculas, la misma molécula a ambos lados de la ecuación, vamos a tener que hacer la diferencia entre ellos y en donde teníamos más se queda esa diferencia. Fijaros, tengo 4 protones y 2 protones, la diferencia son 2, pues aquí pondría esos 2 protones y quitaría estos. Hacemos como la resta y dejamos en donde teníamos más esa diferencia. Por tanto, la ecuación ya ajustada sería esta aquí, de aquí, que sería la forma iónica de nuestra reacción, ¿vale? Ya tenemos nuestra forma iónica ajustada, pero también nos decía que la ajustábamos en forma molecular. Para ajustarla en forma molecular, pues vamos a recuperar la ecuación que nos han dado al principio, porque la vamos a necesitar porque tenemos que ir tomando como referencia las moléculas que habían inicialmente para ir añadiendo eso que nos falta en la forma iónica, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos clorato, pero el clorato ¿con quién va? Con el sodio, por tanto necesitamos la reacción para ir viendo qué tenemos que ir añadiendo, qué cationes o qué átomos tenemos que ir añadiendo para completar esa forma iónica y transformarla en forma molecular. Lo primero que tenemos es el clorato hemos dicho que va con el sodio, pues vamos a añadirle ese sodio, tenemos 2 de clorato, pues vamos a añadir 2 de clorato de sodio. Fijaros que he añadido 2 sodios. Voy a ir marcando en rojo todo lo que añade en exceso porque aquí ya la tengo ajustada y lo que significa es que si yo añado algún átomo aquí de más, esos átomos también tienen que aparecer aquí de manera que esté ajustada, ¿vale? Lo que añade aquí al otro lado también tiene que tengo que añadirlo para que esté ajustado porque esto ya estaba ajustado. Si añado un sodio al otro lado también tendré que añadir ese sodio para que esté todo igualado, ¿vale? Nos vamos a los protones y esos protones van con el ácido sulfúrico. Cada molécula de ácido sulfúrico tiene 2 protones, por tanto directamente una molécula de ácido sulfúrico que ya contiene esos 2 protones. Pero al poner esos protones en forma de ácido sulfúrico, estoy añadiendo sulfato, pues lo pongo en rojo. Lo siguiente que tengo es el agua oxigenada, solo una molécula, pues añadimos esa agua oxigenada y ya nos iríamos al otro lado. Fijaros que por el momento he añadido 2 sodios y un sulfato. También tendrán que aparecer al otro lado esos 2 sodios y ese sulfato. Lo siguiente que tenemos es el dióxido de cloro. Fijaros que el dióxido de cloro está en forma molecular, tal cual lo copiamos. Tenemos el oxígeno, también está en forma molecular, lo copiamos tal cual. Y luego tenemos el agua. Fijaros que nos falta algo, pues tomamos como referencia la forma molecular y nos falta esta molécula que no aparecía en la forma iónica. Para saber cuántas moléculas tenemos que añadir de esto, nos fijamos en esto que habíamos puesto en rojo. Fijaros, para que a este lado también haya un sulfato y 2 sodios, pues voy a tener que añadir una molécula de sulfato de sodio, de manera que ya tengo esos 2 sodios que había añadido y ese sulfato y ya tengo totalmente ajustada nuestra reacción en forma molecular. Y ya acabaríamos este apartado y nos iríamos al siguiente. En el apartado B nos pide calcule el volumen de dióxido de cloro obtenido medido a 20 grados centígrados y 790 milímetros de mercurio cuando se mezclan dos disoluciones. Una disolución A que contiene 250 mililitros de una solución 0,08 molar de agua oxigenada en exceso de ácido, con una disolución B que contiene 200 mililitros de una solución 0,15 molar de clorato de sodio también en exceso del ácido sulfúrico. Tenemos ya nuestra reacción copiada y ajustada y debajo de cada reactivo hemos copiado los datos que nos decían. Fijaros que nos decían que mezclábamos una disolución de 200 mililitros de clorato de sodio 0,15 molar y otra disolución de 250 mililitros de agua oxigenada 0,08 molar en exceso de ácido. Por tanto, el ácido no vamos a tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con estos dos reactivos? Pues vamos a calcular a partir de la concentración y el volumen en litros, por eso lo he pasado a litros, he dividido cada volumen en mililitros, lo divido entre 1000 para calcular
el volumen pasarlo a litros, lo mismo aquí, pues a partir de la concentración y el volumen vamos a calcular los moles que tenemos de cada uno de los reactivos y así podemos saber cuál es el reactivo limitante. Una vez tengamos ese reactivo limitante ya podemos calcular cuántos moles de dióxido de cloro hemos obtenido y a partir de esos moles, utilizando la ecuación de los gases ideales, podremos calcular el volumen de esta sustancia. Por tanto, lo primero, calcular los moles de cada uno de los reactivos para saber cuál es el reactivo limitante. Para ello, pues una solución, pues hemos dicho, los moles serán igual a ¿qué? A la concentración moles de clorato de sodio, pues la concentración del clorato de sodio por el volumen del clorato de sodio en litros. De manera que sea 0,15 la concentración moles por litro por el volumen en litros, litro y litro se me va y me queda 0,03 moles. A continuación, calcular los moles del agua oxigenada, lo mismo, concentración por volumen, el volumen en litros, concentración 0,08 moles por litro por ese volumen en litro, litros y litros se nos va y nos queda 0,02 moles. Ya tenemos los moles de los reactivos. ¿Cómo calculamos el reactivo limitante? Pues vamos a ver la estequiometría de la reacción. Fijaros que los moles de clorato de sodio, ¿vale? Fijaros que 2 moles de clorato de sodio reaccionan con un mol, ¿vale? O una molécula de agua oxigenada, 2 de clorato de sodio con 1. Fijaros, el doble tiene que, la relación estequiométrica es 2, 1, reacciona el doble de clorato de sodio. Nos fijamos aquí y miramos, si tenemos 0,02 de clorato de sodio tendríamos que tener el doble sería 0,04, el doble de 0,02, pero sin embargo tenemos menos de 0,04 que sería el doble, por tanto el reactivo que es el limitante, el que está en defecto, es el clorato de sodio. Fijaros, la relación es 2, 1, ¿vale? Es decir, el clorato tiene que ser el doble en relación estequiométrica. Si yo tengo 0,02 de agua oxigenada tendría que tener 0,04, pero tengo menos de esa cantidad, por tanto es el reactivo limitante, está en defecto. Se va a ser el que se va a acabar antes y va a limitar la reacción y por tanto va a limitar la cantidad de dióxido de cloro que se forme. Por tanto, ya tenemos identificado quién es el reactivo limitante, pues a partir de este reactivo limitante vamos a calcular la cantidad de dióxido de cloro que se forma. Por tanto, partimos de aquí y fijaros la relación estequiométrica. 2 moles de clorato de sodio dan 2 moles de dióxido de cloro. Por tanto, si yo tengo 0,03, ¿cuántos moles de dióxido de cloro obtendré? Pues voy a tener los mismos. Si lo hacemos por factores de conversión, pues lo tendríamos aquí y fijaros que 2 y 2 se me va, multiplico por 2, divido entre 2, por tanto la cantidad es la misma que teníamos de clorato sódico. Ya tenemos los moles. ¿Cómo pasamos eso a volumen? Pues hemos dicho que vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. Para utilizar la ecuación de los gases ideales, acordaros que la presión no puede estar en mililitros de mercurio, tenemos que pasarlo a atmósfera, por tanto dividimos entre 760 para pasar esa presión a atmósferas. Y la temperatura no puede estar en grados centígrados, por tanto sumamos 273 y ya tenemos la temperatura en grados Kelvin. Por tanto, sustituyendo en la ecuación de los gases ideales, despejamos el volumen y vemos que el volumen de dióxido de cloro será igual a ¿qué? A los moles de dióxido de cloro por la R, que nos la dan como dato, por la temperatura en grados Kelvin y partido la presión que ya habíamos pasado a atmósferas. Sustituimos todos los datos, 0,03 por 0,082 por la temperatura 293 y la presión que habíamos calculado 1,04 y nos sale un volumen de 0,693 litros, que si lo pasamos a mililitros, porque es un volumen chiquitito, pues podemos pasarlo a mililitros, 693 mililitros. Y habríamos acabado este ejercicio y ya nos pasaríamos ya a las cuestiones del examen.